Prime Time, Restaurante y Bar presenta Alex Puesto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a otro episodio de Alex Puesto. Continuamos con estos capítulos, estas charlas, estas entrevistas con amigos, conocidos, gente del medio. Ya lo saben, hemos tenido de todo, desde exfutbolistas, artistas, y en esta ocasión, bueno, la verdad me da mucho gusto que haya venido al estudio. Se engalana el estudio de Alex Puesto con la presencia de, además, al que considero un buen amigo. Ya de hace mucho tiempo nos conocemos de los medios de comunicación, coincidimos en nuestros inicios, hace ya mucho tiempo, hablaremos de eso, y la verdad es que se ha desarrollado de manera extraordinaria, un gran profesional, usted lo ubica, políglota, ya hablaremos también de cuántos idiomas habla, una enciclopedia viviente. El señor Alberto Lati está aquí con nosotros y me da mucho gusto saludarlo y vamos a tener una charla muy interesante. Beto Lati, ¿cómo estás? Tiburón querido, qué gusto estar aquí en Alex Puesto. Estoy muy contento de poder platicar contigo, felicitarte por este proyecto que lo he seguido de cerca. Qué buenas entrevistas. Gracias, Beto. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. ¿Hace cuánto nos conocemos? Empezamos casi al Es mismo que, tiempo, a ver, ¿no? yo entré a Televisa en el 95, pero ponle que empecé a hacer coberturas un año después. 95, yo entré a Azteca en 95. Y por ahí nos íbamos encontrando en coberturas, con todo y que en esa época la rivalidad Televisa-Azteca era tremenda, Sí. voraz. Nos llevábamos muy bien. Luego tú te moviste un poquito hacia el básquetbol con Ráfaga NBA. Sí. Yo me seguí en el fútbol. Pero nos fuimos encontrando en muchos momentos hasta que en Fox coincidimos en 2016 que entré. Correcto. Y ya son 8 años, 9 años juntos ahí. 9 años juntos en Fox Sports. A ver, regresando un poco a esta parte de dónde empezaste y cómo estás ahora en tu carrera, Sí. ¿no? El giro que tal vez le diste o no lo tenías tú tal vez pensado. O sea, hablas de fútbol. Me imagino que cuando iniciaste tú querías hacer fútbol, estar en el Sí. fútbol. Sí, yo quería hacer fútbol e incluso como la mayoría yo quería ser narrador. Ya después vas encontrando caminos diferentes. Y también cuando yo empecé tenía 17 años. Yo no entendía bien cómo diferenciar los roles que hay en la crónica deportiva, ¿no? Si narrador, si analista, si presentador, si reportero, si investigación, etcétera. Y terminé por encontrar un nicho de una manera un poquito azarosa, un poquito de carambola. Y una vez que lo encontré, lo he disfrutado mucho y ahí me he seguido. Que a veces soy el que está en los deportes hablando de casi todo menos de deportes, ¿no? En algunos momentos. Pero también disfruto la faceta cuando me toca ir a los programas de debate, que ahí nos toca estar juntos, me toca soportarte. En La Última Palabra, que nos la pasamos muy bien, o en Fox Sports Radio. Entonces, la verdad es que encontré ese camino un poquito a rebotes. Oye, a ver, si te digo, Beto Lati, así para empezar, ya sabes que me gusta preguntar cosas Sí. sabrosas. ¿Te maltrataron en Televisa? A ver. ¿No te valoraron? Lo pongo con las palabras exactas. Tuve la suerte de recibir, mira qué bonita visita. Tuve la suerte Tenemos invitados de todo No, aquí, ¿eh? pero qué bien, ¿eh? ¿Sí? Tuve la suerte de recibir la oportunidad de desarrollarme como nunca imaginé. ¿Cuánta gente puede darse el lujo de ser... No se quiere ir. No. ¿Cuánta gente puede darse el lujo de ser corresponsal o enviado Sí. a tantos sitios? Viví en 8 países al margen de México. Crecí mucho periodísticamente, crecí mucho humanamente, cambió mi manera de ser. Si me valoraron o no, eso pues ya cada cual tendrá que determinar qué es lo que esperaban de mí. Para saber si te valoraban, tienes que entender ellos qué esperaban de ti. La realidad es que hubo un punto en el que yo ya no sentía que hacía lo que tenía que hacer o que accedía a las oportunidades que yo creía merecer, y tensó la cuerda, y cuando la cuerda va tensando, termina por derivar en que se rompa. Y se rompió. Y así fue como se dio. Se rompió en paz, se rompió de una manera más o menos armoniosa, entendiendo que un rompimiento siempre tiene una parte complicada, y cada quien ya fue a lo suyo. El término de si me maltrataron. Para que te maltraten, tú tienes que haber estado dispuesto a hacer cosas que no querías hacer. Y yo entendía que mi rol como corresponsal en las ciudades que después iban a recibir el mega evento deportivo incluía en la parte final hacer otras cosas. O sea, yo te puedo decir que yo me acuerdo en Atenas con el caos de hacer un reportaje diario y un enlace diario a las 5 de la mañana por la diferencia horaria. Tenía que estar yendo a contratar a la gente que iba a limpiar los departamentos del equipo que estaba por llegar.
O cerrando hoteles porque iba a llegar más gente y tenía yo que firmar con la tarjeta corporativa más hoteles. O comprando papel de baño y recursos para esos departamentos y jabones. Y muchos me dicen, bueno, eso es un maltrato. No, yo entendía que era parte de mi rol. Contratando los intérpretes para que se movieran. Contratando los vehículos para que pudieran trabajar. Pero un rol administrativo también. También. Y eso me permitió crecer mucho. Sí. Cuando yo fui expuesto a hacer cosas que yo no quería hacer, en un principio las hice y después entendí que asumí el riesgo de decir, yo no. Hay que aprender a decir que sí y hay que aprender a decir que no. Y eso contribuyó a terminar de tensar la cuerda. Te doy un ejemplo. En el Mundial del 2014, querían a medio mundial que yo viajara al país al que México se enfrentaba. Y yo decía, bueno, llevo viviendo aquí en Brasil, que de hecho vine con mi hija recién nacida y con mi esposa, capacitándome para hacer un mundial en Brasil con todo lo que pasa en Brasil. Y durante el mundial en Brasil quieren que me vaya y yo dije, con el respeto que pude decirlo, eso no. Y no lo hice. Y por supuesto que todo terminó por abonar a que la relación se desgastara, pero es parte de una relación laboral, ¿no? Pero además, ahorita no sé si soy claro, Alex. Sí, sí, pero además ahora tocas el tema de la familia, que también es importante. Sí, claro. Porque cuando empiezas, evidentemente, no estabas casado, sí, tus prioridades eran otras, claro. Pero conforme vas avanzando en tu vida diaria, conoces a tu esposa, se casan, tienen hijos, también esa parte va cambiando. Ya no es lo mismo viajar sin tener un compromiso que viajar ya teniendo esposa. Mira, las corresponsalías iban a terminar igual por una razón. La televisión cambió, el streaming llegó a abarcar mucho, los presupuestos cambiaron, ya mandaron a persona tanto tiempo, ya no lo podían hacer los medios, ¿estamos de acuerdo? Para colmo el 2016, para colmo de ellos, para beneficio nuestro, aquellos olímpicos ya no los tuvo Televisa, justo cuando yo salí. Los tuvo Claro Sports, los tuvo Fox Sports, los trabajé con las dos a la par, como he seguido haciendo en todos estos casos. Entonces ya había cambiado esto, pero también mi realidad iba cambiando. Yo ya 2010 me fui recién casado con mi esposa, vivimos en Sudáfrica juntos. A 2012 me fui desde un año antes con mi esposa, ella aprovechó para hacer su maestría en Londres, mientras yo trabajaba como corresponsal. A 2014 nos fuimos con nuestra hija recién nacida. Entonces sí había cambiado mi situación. Si tú me preguntaras hoy si yo me iría con mi esposa y con mis 3 hijos a una corresponsalía, me costaría mucho decir que no por darle a mis hijos esa experiencia. Que tengan esa apertura, ese conocimiento a otro sitio, el idioma, lo que tú me digas. Pero son etapas que quedaron atrás y que yo creo que les saqué mucho provecho y sin las que yo no sería quien soy. Por eso cuando me dicen del maltrato también digo, recibí mucho, ¿no? Tratando de ponerlo en equilibrio. No, lo que dices, te dieron la oportunidad de conocer, de viajar, de... Cambió mi manera de pensar completamente, cambió mi manera de comunicar completamente. Y, a ver, cuando dices que te llevaste en Sudáfrica, ¿no? Que te fuiste mi esposa, recién casados. Recién casada. Ya previo ya sabía que tú te dedicabas a esto. Sí. Ya sabía que tú viajabas, ya sabía. O sea, fue difícil que dijera... no. ¿Me aviento? Fue difícil la llegada, fue difícil la adaptación, fue difícil la estancia, pero siempre fue muy entrona. O sea, ella siempre dijo, no, vamos a donde haya que ir, vamos a echarle, yo te apoyo, yo te acompaño. Aunque una cosa es todo lo que dices y otra cosa es que una vez que llegas dice, no, sí te estoy apoyando y aquí estamos, pero no está fácil, ¿no? Sí, no. Que también fue mucho aprendizaje para los dos, fue mucho crecimiento, vivencias que los dos las tenemos para siempre y siguen saliendo a menudo cuando platicamos. Pero evidentemente cada inicio es complicado. Si para ti como corresponsal o como el enviado es difícil, de hecho así empezó mi primer libro, Latitudes, porque yo pensaba que a la 6ª, 7ª, 8ª mudanza ya dices, hombre, esto ya es fácil. Sí. No, siempre empezar es dificilísimo, es doloroso, es complicado. Y para colmo, si te toca empezar desde la faceta de ir acompañando este camino y frenando tus proyectos que dejaste, como hizo mi esposa tantas veces para apoyarme, fue muy difícil y evidentemente se la aventó como tenía que ser, ¿no? Se la jugó, se que la jugó creyó con en ti. todo. Creyó con en todo, Beto, claro. Creyó en Beto Lati. Oye, a ver, y esta parte de que suena ahorita años después, dice, pues Beto Lati habla tantos idiomas. ¿Hablas 12 son? A ver, 13, 12. Soy muy claro en esto, Tiburón. Me doy a entender en 13 idiomas. 13. Pero hay que ser muy claros porque cuando dejas de hablar un idioma, es como gimnasio, dejas de hacer pecho un ratito, dejas de hacer bíceps un ratito, ¿qué pasa? Ya no levantas lo mismo, ya te duele, ya no lo logras.
Pero luego retomas. El músculo Sí. tiene memoria. Tiene memoria, es que es idéntico. Exacto. Pero hay unos que pues de plano no los he retomado. ¿Con quién practicas Zulu? ¿Con quién practicas idioma Zulu? No hay con quién. Sí, no. Nos tocó juntos compartir el Mundial de Rusia. ¿Te acuerdas cómo hablaba de fluido ruso estando Sí, allá? sí, ¿No? sí. Hasta te traducía cuando lo necesitabas tú. Es cierto. Yo intenté. No, intentaste, no te hizo falta. Pero es otra cosa. Pero ahí hablaba fluido. Apenas me encontré con una persona de Rusia y me costó trabajo y se me mezclaban palabras, si en árabe, si en alemán, si en francés, se me mezclaban palabras. Pero después de un poquito sí logro retomar y comunicarme de una manera más o menos fluida. Yo te diría que de una forma buena me comunico en unos 8 idiomas, 7 idiomas. No. Una buena forma, ¿no? 7, 8 idiomas. Sí. En 13 te... Puedo salir del apuro, exactamente. Pero a ver, siempre Beto Lati, o sea, porque yo me imagino a Beto Lati en la preparatoria, Sí. secundaria. Estudiaste en una escuela bilingüe, me imagino. A ver, o no. era una escuela bilingüe, pero hebreo-español, el colegio hebreo Tarbut. Hebreo-español, ok. Y sí, hablo hebreo desde niño. Está bien. Que me ayudó para el árabe, porque tienen elementos ahí parecidos. El estudiar en una escuela bilingüe, pues obviamente de repente te ayuda para muchas cosas, ¿no? Sí. Y a veces es complicado porque dicen, a ver, llevas materias en otros idiomas, Sí. pero Beto Lati en esa época, o sea, tenía la facilidad, tú tenías la facilidad ¿Sabes de con decir... qué promedio salí de prepa? Nadie me lo cree. Todo el mundo piensa que yo era un ñoñazo, un Sí, super... porque uno se imagina a Beto Lati ahí Salí metido. con 6.7 de promedio de la prepa. Yo solamente quería jugar fútbol. Yo todo lo que hacía era optimizar mis faltas para poder entrar a las menos clases posibles y jugar fútbol y organizar torneos de fútbol. Y entonces, ¿cómo Cuando tienes llegué a la esa carrera, facilidad para el... entro yo a Televisa estando en tercero de prepa y ya me voy en las tardes, salgo de la escuela, me voy en transporte público hasta Valderas para llegar a Televisa Chapultepec. Y así empiezo a hacer mi camino. Pero yo me convierto en buen estudiante hasta que llego a la carrera, a comunicación en la Ibero. Y en cuanto a los idiomas, era mi eterna disputa con mi papá, en paz descanse, que él me decía, ¿cómo quieres ser periodista y no te veo estudiando idiomas? Él lo entendía con mucha claridad y yo no quería. Hasta que el tiempo me demostró que era necesario, si iba a viajar tanto y si yo quería tener cierta ventaja competitiva respecto a los periodistas de todo el mundo para conseguir entrevistas, para conseguir historias, para conseguir permisos, pues los idiomas eran imprescindibles, ¿no? Y eso te abrió muchas puertas. Me abrió muchísimas. No, yo no puedo concebir la cantidad de historias que conseguí si no hubiera sido, por un lado, la adaptación que te da. Entiendes mejor. No necesitas un traductor o no te quedas en la superficie. Pero por otro lado, sí, para entrevistar a personas de cualquier lado. La entrevista más complicada que te ha tocado hacer en otro idioma. Que hayas dicho, caray, se me complicó algo por el idioma ahorita precisamente. Pienso en ruso con la hermana, ¿sí? Con la hermana del primer cosmonauta de la historia, de Gagarin, de Yuri Gagarin. Porque ella no hablaba más que ruso. Y había muchos términos muy técnicos que decías, híjole, una cosa es que yo me dé a entender para hola, ¿cómo estás? Quiero esta comida. ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo viste al equipo mexicano? Unas cosas de rigor que yo voy agarrando. Y otra cosa era esto. Pudo ser un poco complicado. También se me dio un poco complicado cuando entrevisto al hijo de Lev Yashin, ahí en Moscú. El caso de la hermana de Gagarin fue en el pueblo que ahora hecho se llama Gagarin, en honor a él, porque de ahí viene, en su museo que tiene. En el caso del nieto de Lev Yashin, sí, fue en Moscú. Allí en Rusia esto me costó trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero en cada una de las estancias, pues el idioma ha terminado por salvarme, pero ha sido también un problema, ¿no? Sí, me imagino. O sea, digo, a ver, ahorita que dices... Se me ocurren esos ejemplos pero... Por ciertos términos o palabras que a lo mejor dices no están en tu vocabulario en el día a día, ¿no? Que digas, me puedo, no sé, no es lo mismo pedir un vaso con agua o en un restaurante o hacer una entrevista de fútbol, que ya términos más complicados, específicos, ¿no? Más específicos. Pero, a ver, nos hablas de estas complicaciones y un personaje que tú hayas dicho, jamás me imaginé que lo iba a entrevistar. O sea, que a lo mejor te haya sorprendido de, wow, o sea, lo pude entrevistar. O que tú tenías en mente entrevistar y dijiste... A ver, ha habido grandes personajes que yo siempre quise entrevistar y que terminaron dándose después. Yo quise entrevistar a Madonna. Desde 2007 empecé a buscar la entrevista. Y terminó por darse en 2012 cuando viví en Londres. Ya hasta yo dada por perdida y finalmente se dio la oportunidad y la entrevisté y fue una gran experiencia. Yo quise entrevistar a Bill Clinton mucho tiempo y no se daba.
Y finalmente en un evento de Fundación Telmex-Telcel, de hecho este 2024, me invitaron para que yo hiciera la entrevista y fue una gran experiencia, ¿no? Que además lo increíble con el presidente Clinton fue que terminó la entrevista y se me acercaba, que aparte escuchó que me decían Beto, entonces ya me decía Beto y me dedicó su libro como Beto. Y me decía Bill Clinton, le marqué a Hillary por tu culpa 2 veces ya hoy porque me preguntaste algo que yo nunca me había preguntado. Me pareció muy interesante. No puede ser. Me dice, pero es que de verdad me hiciste pensar algo que yo nunca había pensado. Y la gente de su inteligencia, todo el servicio secreto, me decían, conocimos mejor al presidente hoy de lo que lo conocemos de estar diario con él. Hay veces fluye mejor. Tú sabes perfecto que hay veces fluye mejor. ¿Te ha pasado? Oye, pero a ver, un tipo como Clinton. Sí. O sea, carismático. Muy. ¿No? Pero sobre todo tiene una mente que no dimensionamos. Digo carismático porque, como todos los presidentes, también tiene aciertos y errores. Pero he conocido a muchos políticos. Pocos me han impactado como él en términos de agilidad mental. Digo, a él, y recuerdo que se hizo aquel escándalo. Ya sabía lo que te ibas a acordar. Con Mónica Lewinsky. Ya sabía, tiburón. Tenía que tocarlo, pero, o sea, a lo que voy, con todo y ese escándalo, que a lo mejor a otro presidente... Le hubiera costado más. ¿A él no? A él no. ¿Cómo te lo explicas? No. Por esa personalidad, por el carisma, ¿cómo? ¿Por qué? Creo que por su inteligencia, por su capacidad de planeación, porque siempre hablas con él y te das cuenta que él siempre está viendo mucho más allá, como muchas jugadas de ajedrez adelante, muchísimas, entendiendo la consecuencia de cada cosa que pueda suceder. Sí me deslumbró mucho entrevistarlo. He podido entrevistar a otras grandes figuras políticas. Pienso en Angela Merkel cuando era candidata. Yo vivía en Alemania y la pude entrevistar en aquel momento. Pienso en Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz, presidente polaco, fue de los que hicieron que el comunismo cayera. Muchas personalidades así. De Klerk, el que sacó de la cárcel a Mandela, el último presidente blanco de Sudáfrica. Pero en este caso específico sí me impactó mucho. Cada uno te impacta de cierta manera, ¿no? ¿Y alguna deportista que quisieras entrevistar o alguna figura que ahorita tengas en mente que digas, me hace falta? Es curioso porque conforme pasa el tiempo, nos alejamos un poco, y también te pasó a ti, de la cancha y de esas entrevistas, ¿no? O sea, los grandes futbolistas de los años 90 y primeros 2000 tuve el privilegio de entrevistarlos. Los grandes futbolistas de la actualidad ya no me van tocando porque mi rol ya no va tan dirigido hacia eso, ¿no? Me gustaría mucho, por ejemplo, conocerlos, ¿no? A los actuales para poder entender cómo piensan, qué los mueve. Pero de la generación anterior, pues sí fui muy suertudo entrevistando pues, a casi todos. A Bolt, a Biles, a Phelps, los boxeadores que me digas, y Tyson, y Holyfield. ¿A Jordan nunca lo has entrevistado? A Jordan no, por ejemplo. A mí me encantaría. A Magic Johnson sí, a Larry Bird sí, a Kobe Bryant en paz descanse también. A Jordan yo nunca lo entrevisté. Y por supuesto que me encantaría. ¿Quién no? De los tenistas también, pues esa generación, ¿no? A Nole, a Rafa, a Federer. A Andy Murray, sí. A Wawrinka. De la actual generación, pues evidentemente no. Todavía no. ¿Qué le preguntarías a Jordan? ¿Cuál sería tu primera pregunta para Jordan? Es que su documental, que es maravilloso, esta serie, The Last Dance, también es su visión. A mí me gustaría tratar de llegar al otro lado. Porque él te está hablando de que permanentemente él buscaba un desafío o se inventaba un desafío, ¿no? Sí. También tiene que haber otro lado en ese sentido, de los demonios que él mismo tenía, de lo que a él lo perseguía, del momento en el que deja el básquetbol, que también es un momento que está muy oscurito, de todo lo que rodea ese instante tan trágico con la muerte, con el asesinato de su papá. Sí. Y luego, es un personaje muy complejo. Sí, fíjate que a raíz del documental empiezan a salir excompañeros de él a hablar, ¿no? De cómo era él, como... Y muchos se quejan, como Scottie Pippen. Que hizo un libro. Sí, claro, Pippen, que es buenísimo el libro. Y recientemente vi una entrevista y le preguntan, ¿cuántas veces fuiste a comer con Jordan? Ninguna. O sea, uno no. O sea, si uno ve esa época de los Bulls, ¿no? Que ganaron 6 anillos. ¿Hubieras pensado que eran hermanos estos dos? Que eran brothers y que salían... Sí, claro. Pues dice que nunca iba a comer con él. O sea, yo no me imagino un tipo como Jordan de esa época no tener esa convivencia. Y Pippen dice, pues él era un tipo que te decía en la cancha y que no era un tipo de hacer muchas amistades. O sea, ¿tú te lo imaginabas así? No me sorprende. Y creo que hay un perfil parecido con Cristiano Ronaldo. Sí. ¿No? Y no habla mal esto ni de Jordan ni de Cristiano Ronaldo. Cristiano en el equipo
el referente absoluto de ética de trabajo, de disciplina, y así me lo ha reflejado cuando lo he entrevistado. Y ya después, fuera de ahí es otra cosa. Él mismo alguna vez le decían de la amistad de Neymar, Suárez y Messi, decía, Es cierto. yo la verdad es que no hace falta ni los abracitos, ni los besitos, ni las cenitas. Cierto. Hace falta que cuando jugamos, jalemos para el mismo lado. Cierto, cierto. A ver, Beto Lati. Sí. Aparte, voy a hacer un paréntesis porque ahorita que mencionó Beto, tocaste el tema de Atenas, Sí. lo que tenías que hacer en Atenas Sí, y sí, toda esta parte administrativa. Conocer a Beto Lati tiene sus ventajas, porque si uno viaja y conoce a Beto Lati, pues le pregunta, oye Beto, pues ¿a dónde me voy a comer? ¿Qué recomiendas? Pues ya estuvo ahí, ya conoce. Y recuerdo cuando fui en Atenas, yo estaba trabajando en Telemundo, Sí. nos cruzamos y salíamos tarde de trabajar. Y le decíamos, Beto, ¿qué nos recomiendas? Y nos recomendaste un muy buen restaurante, creo que era como de pasta y tal. Tenía ahí variedad, muy cerca del hotel donde nos Sí, quedamos. sí, ¿Te sí, acuerdas? me acuerdo perfecto, sí. ¿Te acuerdas? Sí, pues nos habíamos dejado de ver unos años, tú ya estabas viviendo en Chicago, ¿no? Estaba ya en Miami. En Miami. Y ahí fue cuando nos reencontramos. Sí, y nos recomendaste. Y me acuerdo perfecto. Y acabamos yendo casi diario a ese Sí, restaurante. sí, les gustó. Sí, Sí. nos gusta. Pero, o sea, cuando sales, cuando te mandaban, ¿qué era lo primero que visitabas? ¿Los restaurantes? Decías, voy a probar la comida. A ver, creo que hace falta mucha calle, caminar mucho Ajá, y preguntar mucho. ok. A mí me saca mucho de onda cuando yo veo un periodista, un reportero que dice, el pueblo griego opina. ¿Y tu pueblo griego fue el taxista? ¿O fue el taxista y el recepcionista del hotel? No, hay que conocer, ¿no? Por eso siempre repito que desconfío de los periodistas que van con los zapatos muy bien boleados, porque me da la señal de que no están caminando la ciudad. Se están quedando con lo que la computadora dice o... Hay que caminar mucho. O sea, tu manera de estructurar, de pensar para cuando haces un reportaje, las latitudes, lo que hiciste en los mundiales, en coberturas, tú ya con ese conocimiento de conocer distintos lugares, ciudades, ¿cómo lo planeas? ¿Cómo lo estructuras? ¿Tienes la idea? Dices, ya recordé una historia, recordé un restaurante, recordé... A ver, cuando voy a hacer una cobertura, primero hago una etapa de investigación. Suelo leer un par de libros sobre el lugar. Ya lo hice con Nueva Orleans para este Super Bowl, por ejemplo. Y después meterme un poco a redes a ver qué más encuentro. Pero todo es susceptible de cambiar una vez que llegas. Porque si te quedas solamente con lo que traías en la cabeza, le das en la torre. Tienes que ir sintiendo, tienes que ir viendo. De repente tú percibías que había una historia muy buena por un lado y a la mera hora, pues por ese lado no era tan buena y se ve en otro sentido, ¿no? Yo recuerdo una muy buena de Rusia, de una cancha escondida. Sí. Pero cuando el la Parque vimos, Mescherski. dijimos, Beto Lati, ¿cómo carajos encontró esta cancha? ¿Cómo? Estabas ahí en medio del Esa de cancha nada. para mí es de las más bonitas del mundo. El problema es que nadie sabía dónde estaba. Y yo entendía que si solamente llegaba a la cancha, no hay historia. ¿Cuánto tiempo puedes decir de la cancha bonita? Sí. ¿30 segundos? Sí. Toda la historia tenía que ser diferente, el storytelling. Sí. Desde cómo buscas una cancha que no sabes dónde está. Y quedó muy bien esa historia precisamente por eso, ¿no? Y llegamos a la cancha Mescherski y todavía terminé jugando con unos niñitos que estaban jugando, y etcétera. Pero sí, son historias muy buenas, ¿no? O sea, porque Y esa... cada una te exige que la cuentes diferente. Porque esta no tenía nada de... Porque aquí los zares, o aquí la revolución, o aquí... No, esta era otra cosa. Sí, era... Las referencias eran una cancha perdida en un bosque rodeada por árboles de 20 metros. No, y la cancha preciosa. Oculta. Sí, Sí, oculta, claro. oculta. Sí. Es que ese es el tema, Beto, que nadie se hubiera imaginado una cancha perdida. ¿Y cómo lo contaste? Que eso es la parte importante. Sí, el cómo, la forma es importantísimo. Y también busco mucho, Tiburón, darle variedad. No puedes hablar de temas similares diario. No puedes. O no como yo lo concibo. Ya un día me metí a la parte histórica, al otro día me voy a algo más costumbrista, al otro día me voy a algo más curioso. Creo que tienes que tratar de que tenga tonos distintos la cobertura. Es difícil cuando vas a Rusia y que ya llevaba haciendo Latitud Rusia desde un año antes, fueron 24 programas de 1 hora cada uno, y llegas a hacer 40 reportajes, porque era 40 días entregando uno diario, se llega a ser muy complicado. O con Qatar peor, por el tamaño de Qatar. Sí, pero la verdad, no porque estés aquí, sabes que te admiro, que haces un gran trabajo, y precisamente quiero aprovechar la gente cuando me ve en la calle, o amigos, familiares, o que me encuentran, me dicen, oye,
agradécele a Beto Lati. Dile a Beto Lati que gracias. Se rifó en los Juegos Olímpicos, en la inauguración. Y me imagino que recibiste muchos comentarios sobre la inauguración de París, que además fueron unos Juegos Olímpicos de una inauguración distinta, completamente diferente. Irrepetible. Y había que estar a la altura. Claro. O sea, yo tengo clarísimo que una inauguración no es para que opines. Ya habrá muchos espacios para decir, me pareció, no me pareció, se pasaron, muy jalado, muy bueno. Va a tal ritmo una inauguración que tú estás para dar contexto, acompañar lo necesario y con un problema muy grande, que el abanico de gente que te ve varía mucho en lo que saben del lugar y lo que necesitan de contexto. O sea, si tú estás transmitiendo un partido de fútbol, está muy claro que los que lo ven ya saben que son 11 contra 11 y que aquí hay desde el que no tiene la idea, pero sí le interesa saberlo, que hubo reyes borbones en Francia, hasta el que te dice, pero no me dijiste que cuando estuvo tal rey... Sí, sí. Es muy amplio, ¿no? El abanico. Entonces hay que tratar de encontrar ese equilibrio, dejar que la parte musical camine como tiene que caminar. Lo importante no eres tú. Hay veces es preferible tragarte un comentario que obstruir, porque en inauguraciones anteriores me ha pasado. Por ejemplo, esta vez no terminé por decir que Lady Gaga estaba cantando. Y de la mayoría la reconoció. Sí, sí. Pero terminó el acto y de inmediato fuimos a otro musical. Entonces no hubo mucho margen. Me parecía más importante en ese momento decir lo que había cantado. No, digo, lo de menos hubiera sido y fue Lady Gaga, ¿no? Pero lo ves en retrospectiva y te analizas. Y luego el desfile de las naciones, que es sumamente demandante. A ver, para la parte cultural del país, histórica, sí me echo mis 25 libros del país. 25 libros. Sí, voy haciendo un archivo con datos muy concisos y que a la mera hora me terminan sirviendo muy bien. Para la parte del desfile, le dedico... Aparte, un desfile de naciones distinto porque iban en barco, ¿no? Exactamente, y porque iban en parte. Sí. Iban por partes, lo cual lo hizo menos tedioso. Normalmente se echan a caminar desde la A hasta la Z en el alfabeto local y... No, fue una inauguración Esta vez fue todo muy distinto. espectacular. Pero sí tengo claro que yo necesito tener al menos 3 o 4 datos del país. O sea, ¿cuánto tiempo te llevó prepararte para esta inauguración? A ver, preparándome sobre París desde que terminó Qatar, 1 año y medio. Año y medio. Para el desfile de las naciones en particular, 1 semana, pero cuando digo 1 semana no es de 1 horita, de a 8 horas diarias. Porque honestamente, y se vio reflejado, Beto Lati, pues cuando la competencia no tuvo nada que hacer, la verdad, te lo digo. Cada quien lo hace como considera que lo tiene que hacer. No tengo idea de lo que ellos hayan hecho porque estaba en lo mío. Aparte, suelo transmitir las inauguraciones sin ver el celular, porque va a tal ritmo eso. Cuando estás transmitiendo un partido, Sí, vas. da tiempo perfectamente. Mira, aquí ya se hizo el tren, ya están criticando, ya salió este meme. La inauguración va a tal ritmo que si te distraes, te quedaste completamente fuera. Porque ya fue a otra cosa y otra cosa. Es una locomotora, que era rapidísimo. Entonces ya cuando termina me doy cuenta, muy impresionado de la respuesta que hubo, ¿no? Pues te felicito, Beto, porque Gracias, tú lo tiburón. sabes, te quedó espectacular y creo que es el sentir de muchos que vieron esa transmisión. Y se ve que lo disfrutas y lo sigues disfrutando y eso es muy importante. Cuando se acercan a preguntarme qué evento deportivo he disfrutado más o cuál es el que más me gusta cubrir, yo digo, para mí, Juegos Olímpicos, me gusta mucho por todo lo que implica. ¿Tú cuál dirías? ¿Has No asistido tengo mucho? duda ¿O no que te- Juegos Olímpicos. Mm. No quita que mi deporte favorito es el fútbol, Mm. pero yo lo pongo así. Un día, solo un día de Río 2016, pude ver en competencia a Bolt, a Biles, al Dream Team y a Rafa Nadal. En un día. Imagínate. Esa noche dije, si estas 4 las hicieras en 40 años, podrías presumir que viste de lo mejor del deporte. Sí, claro. En un día. Y eso porque Phelps todavía no entraba. Sabes que pista y campo lo separan un poco de natación, de deportes acuáticos. Bueno, de natación en específico. Pero para mí los olímpicos son de otra dimensión. Sí, yo coincido, porque aparte, o sea, ves a los mejores atletas juntos, te ha tocado estar en Villas Olímpicas, es increíble. Es increíble. Lo que ves Y si ahí. pienso en olímpicos específicos que nos haya tocado Atenas, con lo que Atenas representaba, ir a cubrir en Atenas una maratón que salió de la aldea de maratonas, ir a cubrir en Atenas un evento de tiro con arco que era viendo hacia la Acrópolis y desde el Estadio Panathinaiko, restaurado para los Olímpicos de 1896. Ir a un evento de lanzamiento de bala en Olimpia. En Olimpia. O sea, eso de Atenas 2004 creo que no hay manera de competir. Sí, no, es espectacular.
A ver, Beto, te vamos a meternos en el tema de fútbol. Sí. Y nuestro fútbol mexicano. ¿Qué pasa con el fútbol mexicano? ¿Por qué parece estar en retroceso? Parece estar te iba a decir estancado. Yo creo que estamos retrocediendo. ¿Por qué? Creo que la estructura del fútbol mexicano está completamente oxidada. Una estructura en la que, bajo el pretexto de que comparten industria, los dueños de los equipos fungen como accionistas de la selección. Y esto no tiene por qué funcionar de esa manera. Sí, lo ideal sería que todos jalaran para el mismo lado, pero desde entes muy diferentes, ¿no? La generación de talentos en México está completamente perdida. Y aquí te vas a otros temas de generación de deportistas en México. Temas de salud pública, los niveles de obesidad infantil, de diabetes infantil. Temas de educación pública. Temas de la entrada al deporte. Temas también de detección de talento en un país tan centralizado y que gira tampoco la mirada hacia puntos remotos respecto a las grandes urbes o la capital. Y todo eso te va dejando un cóctel que hace que tenemos el deporte que merecemos. A mí lo que me impresiona es que a cada edición olímpica la afición mexicana termine con sensaciones de nos debieron, cuando las actuaciones son más o menos parecidas. O sea, ¿por qué 5 medallas en París a la gente le parecieron tan pocas? Siento que fueron 4. Yo no digo que estén bien 4 o 5, claro que tendrían que ser 40 o 30 o 20. Es lo normal. Pero si estamos ¿no? en esa línea permanentemente, Sí. pues es que no merecemos otra cosa. Y con el fútbol va lo mismo. No ha habido una selección que se atore en la misma ronda tantas veces en una Copa del Mundo como México del 94 al 2018 en octavos de final. Señal clara de que pertenecemos al top 15 del fútbol, o pertenecíamos. Ya para Qatar ni eso. No quita que hay países que no son del top 15, de repente se meten a unos cuartos de final como Costa Rica o como Turquía a una semifinal en 2002. Pero la manera de pertenecer a semifinales, la manera más corta es siendo uno de los 4 que mejor trabajan. No lo somos. Pero a ver, en un tema... ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, totalmente. Pero fíjate, es un tema interesante ahorita que mezclaste el fútbol con Sí. los resultados en Juegos Olímpicos, que de repente creo que sí somos exigentes y no sé por qué, porque ese es nuestro nivel, esa es la realidad. O sea, exigirle a México más de 10, 12 medallas en los Juegos Si Olímpicos cuando fue aquí es una ganamos barbaridad. 9. Es una barbaridad. Sí, estoy de acuerdo. Pero te pregunto porque recientemente vino Enrique Garay, el cual que Sí. conoces también muy bien. Y Enrique decía, ¿por qué no se le da más reconocimiento a los deportistas, a los que han ganado medalla, y sí se le da ese reconocimiento al fútbol? Es decir, no es... Tiene más mérito llegar clasificado con tu marca en los 100 metros a unos Juegos Olímpicos, como Ceci Tamayo, que ir a una Copa del Mundo calificando por un hexagonal de la CONCACAF, ya no digo ahora que crece a 48. Tiene mucho más mérito. Lo que pasa Pero es la que gente no lo ve así. lo mediático es otra cosa y lo que mueve es evidentemente otra cosa. Pero... a Tiene ver, más mérito los beisbolistas que logras exportar y que terminan haciendo lo que hacen en grandes ligas. Ya no decir el clásico mundial con esa actuación histórica. Que lo que solemos conformarnos, pero finalmente lo que vende es otra cosa. Y el mundial, los olímpicos mismos saben a nivel mundial, no a nivel México, saben internacionalmente que no compitan con la Copa del Mundo de la FIFA. Ni a la 8ª parte, ni a la 6ª parte. ¿Y cómo le harías, Beto Lati, qué herramienta utilizarías para que otros deportes, entiendo el fútbol, que es el deporte más practicado, entiendo que vende más, que otros deportes lleguen a más gente? Meterle en la cabeza a la gente que tenemos buenos clavadistas, Sí, boxeadores. boxeadores, taekwondoines. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que frenar un círculo vicioso. ¿El círculo vicioso qué es? Como a la gente no le interesan otros deportes, no transmito otros deportes. No hablo de otros deportes. Y como no transmito y no hablo de otros deportes, a la gente no le interesa. Tienes que generar un alto en ese círculo vicioso y decir, tengo que cultivar y tengo que abonar y tengo que empezar una cosecha, aunque salgan los frutos después. Empezar a hablar de otros deportes, dar espacio a otros deportes para que a la gente le interesen y se vuelva un círculo virtuoso. Que Claro Sports en ese sentido lo ha hecho muy bien. No solamente hace los Olímpicos desde 2016, también tiene muchísimos eventos de deportes que en los Olímpicos tienen su pináculo, ¿no? Y que eso automáticamente, bueno, metiéndole un poco a poco otros deportes a la gente,
va a empezar a generar audiencia y la audiencia te va a llevar Y vas a inspirar vender, a la ¿no? gente también a hacer deporte. Claro. No estoy de acuerdo. solamente tener aficionados de sofá, tener aficionados que ven, pero que también tienen el interés en practicar y que se genere una inspiración, un modelo a seguir. Sí, estoy de acuerdo. A ver, vamos con la dinámica de las imágenes, con Beto Lati. A ver. Ponemos imágenes, mi querido Beto, a la gente que nos escuchan en Spotify. ¿Hay imágenes de Rosinka en Rusia? No, es así. No tengo fotos de eso, ¿eh? Pero bueno, recuerden que la gente que nos está escuchando en nuestras distintas plataformas de audio, en Spotify, en Apple Podcast, le pongo una imagen a Beto. Yo les pregunto a los invitados que lo primero que se les venga a la mente, me opinen de la imagen y que nos digan. En este momento le puse la portada, Latitudes, Crónica, Viaje. De la primera edición, la que fue con Ediciones Cali Arena, con Rafa Pérez Gay. Tu primer. Mi primer libro, porque ya en Latitudes de bolsillo como bestseller en Penguin Random House, es diferente la portada. Pero sí, para mí significa mucho. ¿Cuánto? Yo pensaba que nunca iba a poder escribir un libro. Ya acabo de terminar el 8º. 8 libros ya. Sí. ¿Cuánto te llevó este? Me llevó como 3 años. 3 años. 3 años, sí. Bueno, se lo recomiendo. Latitudes, Crónica, Viaje y Balón. Vamos con la siguiente imagen. Cuando me dieron el doctorado honoris causa. Beto Lati recibiendo el doctorado honoris causa. Del Consejo Mundial del Conocimiento. Nunca pensé que iba a ser doctor, ¿no? Sobre todo que me encanta estudiar, pero no pude hacer ni siquiera maestría. Era para un alumno que tenía 6.7 de promedio Sí, en la prepa. No. Imagínense, ahí está Beto Lati con el honoris doctorado. causa. Vamos con la siguiente imagen. Beto Lati con el uniforme de Televisa Deportes. Así fue 20 años. Y es chistoso que para mucha gente de nuestra generación no parece que pasaron 8 años de que me fui, ¿no? Dicen, oye, pues ahorita que estabas en... Ya son 8 años que salí. ¿Cuánto duraste en Televisa? 20 años. 20 años en Televisa. Sí. Me faltaron, 20 años y medio, de hecho. O sea, ¿tu último jefe quién fue? ¿Alarcón? Javier ya había salido. Ya había salido. Había llegado Javier González, había llegado esta reestructuración. John de Luisa. ¿Y con Alarcón qué tal? ¿Bien? Como con todo jefe, tuve buenas y malas y hoy son muy buenas. Hoy hay una relación sumamente buena. Que ahora está en... Y también hay gratitud de mi parte y también hubo buena complicidad. Que ahora está en ESPN. Ahora está en ESPN, sí. A ver cómo cambian las cosas, ¿no? Otra imagen, por favor. Esta la busqué yo, Beto Lati. Qué buena fue. A ver, ¿dónde estamos, Beto Lati? Estamos en Cuéntale a la Ucrania, gente. en la terraza enfrente del estadio de Kiev. Correcto. Vizca, Jan, Diego, el Inge, Eusebio, el Luis Pandita Omar- y tú. Luis Omar. Y yo no sé a dónde estoy volteando, pero estoy volteando a un lado. No sé qué estaba la orejona ahí de Que ahí por medio. transmitíamos el programa diario. Ahí hacemos Ahí el ganó programa. el Madrid la final contra Liverpool. Exactamente. Terminó la final, nos regresamos a México 5 días y ya para Rusia. A diferencia tuya que ya te fuiste directo. Yo me fui en tren a... Pues sí, de, claro. De Kiev me fui a Moscú. Bueno, la gente que nos escucha es la imagen de la Champions, de la Copa, de la Orejona, que estaba en el set que teníamos. Está Beto Lati volteando no sé a dónde. Luis Omar Tapia, el famoso Panda. El Inge Que Eusebio. aparte fue la última Champions con el Pandita, Correcto. con Diego. Vizca todavía se quedó un rato más con Vizca nosotros. se quedó 3 más, Más. con nosotros. Pero fue la última Champions que hicieron. Correcto, Jan Duverger y grandes recuerdos en esa terraza. Y uno ve por eso te puse esta imagen Me también. acuerdo del día, fue el día que llegamos a hacer pruebas. Por Correcto. eso aparecemos en la foto todavía, pues sin traje la mayoría. Correcto, Al otro día temprano me fui a Chernóbil a hacer mi reportaje. cierto. Me fui en la madrugada. Y quise poner esta imagen porque me la encontré, Beto, la quise poner porque además Kiev, ¿no? En Ucrania, Sí. que uno ve el estadio, ve esta ciudad que la verdad yo tuve la oportunidad de recorrerla después, tú hiciste varios reportajes ahí, y me da tristeza después del conflicto bélico, Claro. ¿no? De cómo pasan las cosas. Y ¿no? sobre todo reconocer imágenes de bombardeos con sitios por los que caminaste. Correcto. ¿No? Eso es lo tremendo. Que siempre, tú lo Que sabes. además entrevisté ahí a Vitaly Klitschko, al gran campeón de los pesados. Correcto. Él y su hermano Vladimir, porque el alcalde de Kiev. Tiene Y en mucha esa influencia, entrevista, él ya me habló de la cuestión con Rusia, porque él además es mitad ruso, mitad ¿no? ucraniano. Correcto. Y me decía, ellos van a querer invadir Ucrania porque para restaurar el imperio ruso tienen que tomar Ucrania. En esa entrevista me lo dijo con esa claridad. Y mira, o sea, y siempre ha existido Claro. históricamente ese conflicto, ¿no? Claro. A ver, ¿tenemos una más o una más?
Ah, con Clinton precisamente. Saqué la foto, Beto Lati. Curiosamente. Saqué la foto de tu Instagram, Beto Lati, y tú decías que pues, es una de tus entrevistas Que más he disfrutado. Con Bill Clinton estaba Beto Lati. Que es un eventazo el que hacen en Fundación Telmex Telcel. El año anterior entrevisté a Will Smith. Sí. Es un eventazo el que hacen para los becarios. ¿Qué más te sorprendió de Bill Clinton? Así que digas, no. Yo había leído que él, de joven, leía cientos de libros al año. Y me sorprendí cuando me dijo que de joven llegaba a leer 300 libros al año. Que ahorita ya solamente lee como 200. Y hablas con él y te das cuenta que sí. Bueno, pues ahí está Beto Lati. Con eso acabamos, ¿verdad? Bueno, y recordarles que también voy a llevar a Beto Lati al Prime Time, me va a acompañar, que es nuestro patrocinador principal, que fue el que creyó en nosotros en este proyecto. ¿Qué te gusta comer, Beto Lati? Una buena carnita. ¿Carnita? Un buen vino. ¿Vinito? Sí. Tú eres de vinito, ¿no? Sí. ¿Pero eres de esos conocedores o...? He intentado entenderle mejor. Ajá, porque hay unos que son... Solo se van por el más caro para decir que está bueno, ¿no? Exactamente. Y no es necesariamente precio-calidad, ¿no? No. Entonces, un vinito, un cortecito que parece un ribeye. Excelente. Un ribeye, un cortecito. Nos llevamos a Beto Lati al Prime Time. Y después, como ya abrió el piano bar que está abajo, que es el Divo. Y ahí vas a cantar. Yo canto. Sí. Trato. Sí, pero también tienes que subir a cantar con nosotros. El problema de salir con el tiburón a cenar es que la cena puede terminar a las 7 de la mañana. Pero vamos. Beto Lati, un día. Un día. Un día no pasa nada. Oye, a ver, en esta etapa que llevas con nosotros, bueno, en Fox, ya decíamos que son 6 años ya, ¿no? 8. 8 años ya. 8 años. Pero recientemente, digo recientemente porque antes no estabas integrado en La Última Palabra. No, esto fue hace 2 años. 2 años. Sí. ¿Te costó trabajo? A veces somos muy, hay que decirlo, necios. Entiendo perfectamente la dinámica del programa. Y la verdad es que no he tenido un solo problema y no pensaba que lo iba a tener. Me costó trabajo, sí, porque no es mi perfil, o yo no pensaba que fuera mi perfil, entrar a esto. Entonces al principio me quedaba muy callado porque pues ahí el que no interrumpe no habla, ¿no? Sí. Pero creo que de a poco entré muy bien a esa dinámica. Porque es una dinámica distinta, ¿estás de acuerdo? Sí, es diferente incluso que Fox Sports Radio. Con todo y que se parecen un poco. Sí. Pero sí es diferente. ¿Y te gusta? Sí me gusta, sí disfruto. ¿Lo disfrutas? Me la paso bien. Y ya ves que Hermosillo, pues luego se ponen necios, ¿no? Los futbolistas, pero Hermosillo de repente la agarra, ¿no? Contigo. Hermosillo la agarra conmigo. Fabián, que alburea mucho. Fabián, que es un problema permanente. Qué padre es trabajar con este personaje. Fabián está ahí. La gente no se imagina lo que es estar con Fabián Stay. Esto, tiene un albur para cada oración. Es muy mexicano, ya es chileno más mexicano que he conocido. Pero qué bueno que te la pases bien y qué bueno que... Aparte, te voy a ser honesto, es tener a una persona como Beto Lati, que tú lo dices, para mí fue... O sea, para ti es distinto de las dinámicas que hacías o las latitudes o Fox Radio, pues este lado es igual para nosotros. O sea, el cómo acercarnos a Beto Lati de esa manera. Sí, claro, cómo involucrar, pero vamos a ponerlo de otra manera, cómo involucrar a Beto Lati en una dinámica distinta como es en La Última Palabra, porque es una dinámica distinta, es una dinámica en donde buscamos que haya confrontación, polémica. Y casi no te sale. Intentamos. Sí, prendiendo incendios en la mesa. Ya ves que a veces es lo que tenemos que hacer, Beto Lati. Toca generar. Tú Chivas, ¿cómo les va a ir, Beto Lati? No estoy optimista. Es la verdad, no estoy optimista. ¿Desde cuándo le vas a las Chivas? Desde niño. Ya me acuerdo yo festejando los títulos en los 80, bueno, el título 86-87. No estoy optimista, me gusta Oscar García, pero creo que el talento da lo que da. Y nos falta. Yo sé que eres... Ojalá me equivoque. Y por tus viajes, y sé que eres old school, vieja escuela. O sea, tú no eres de la idea, si yo te digo Beto Lati, Chivas ya tiene que jugar. No. Prefiero no levantar títulos, pero las Chivas tienen que jugar como juegan las Chivas y alinear como alinean las Chivas. Con mexicanos nada más. Sí, claro. Como el Athletic de Bilbao. Sí. O sea, tú dirías que las Chivas son como el Athletic. Se parecen mucho. Ajá. Sí. El Vicenza en algún momento se pareció un poco, luego cambió su política el equipo italiano. Se parecen mucho. O sea, tú jamás harías un cambio radical, decirías, Chivas puede jugar con extranjeros. Cambio que sí haría es el que tiene
pasaporte mexicano, aunque no nació en México, como Santi Jiménez, es absurdo que no pueda jugar. Es Es seleccionado ridículo mexicano. que Ormeño o que Cowell tengan más posibilidades que Santi. Bien. Eso sí. Vamos con las rápidas con Alberto Lati, o como le decimos, no seas queda bien. A ver. Pasatiempo favorito, Leer. ¿ok? Libro que tú hayas escrito preferido. Es mi novela, Aquí Boria, el que me costó más trabajo, que evidentemente por ser ficción es el menos vendido, por mucho. El idioma más difícil de aprender. Puede ser japonés por sus composiciones de verbos o mandarín por los modos tonales de cada sílaba. A ver, algo en japonés que nos puedas decir. No se pierdan al expuesto. No, bueno. Puede decir mirutai, o sea, quiero ver. Mirutai. Lo que pasa es que se van componiendo O sea, los... mirutai al expuesto. Sí, lo que pasa es que se van componiendo los verbos, la parte tai es de quiero, tabe tai es quiero comer. Luego los adjetivos también se conjugan. O sea, quiero comer sushi. Oishi de ese está sabroso. Oishikata de ese estuvo sabroso. Estuvo. También el adjetivo se va conjugando. Quiero comer sushi. ¿Cómo? Sushi tabetai. Sushi tabetai. Sushi tabetai. Hai, su desde. El mundial o unos Juegos Olímpicos. Pues ya decía yo que olímpicos, aunque el mundial lo disfruto muchísimo. Ídolo deportivo. Mi ídolo fue Hugo Sánchez. Le faltó en selección, ¿no? Pero la carrera de Hugo es irrepetible. No, es el mejor. Irrepetible. Y tal vez, ¿crees que pudo haber hecho más en aquel que no se pudo jugar por los cachirules, que fue en Italia Era su 90? momento, el 90, venía de la bota de oro. Venía de la bota de oro. ¿Cobertura más disfrutada o recordada? Todas, todas. Ahorita te puedo mencionar que la de París la disfruté tremendamente, pero me voy atrás hacia Tokio o hacia Rusia, todas. ¿Y ninguna que hayas dicho esta me hizo sufrir? ¿O una que digas, Todas me hicieron sufrir también. sí? O sea, te hacen sufrir Todas. y la recuerdas. Bien. Masoquismo puro. ¿Comida favorita? Mexicana. ¿Mesa de debate o reportero? No tienen que ir peleadas las dos. ¿Hoy en día estás cansado de viajar? Hoy no. Después de una cobertura, sin duda. Muy bien. Beto Lati, de verdad que siempre es un placer. Es un agasajo, un placer platicar contigo, Beto Lati. Encantados. Te felicito, sabes que te admiro, gran profesional. Ojalá que nos des muchas coberturas de Juegos Olímpicos, de Mundiales. Te vamos a ver pronto haciendo cosas para el Super Bowl con Fox en Nueva Orleans, que claro. además es una ciudad que te va a dar. Me imagino que Va a ya dar tienes muchísimo. ahí preparadas Sí, varias ojalá cosas. que a la gente le guste lo que vamos a preparar. Y se come muy bien en Nueva Orleans. Sí. No, todo. Ya lo tienes, Sí. tienes preparado. Bueno, pues no se lo pierdan. Ahí va a estar Beto Lati en Fox Sports. Lo pueden seguir en sus latitudes, en Fox Radio, en La Última Palabra y próximamente en el Super Bowl. Beto Lati, ¿tus libros dónde los podemos encontrar? En las principales librerías o pidiéndolos, sea por Amazon, sea por Gandhi, sea por Sanborn, sea por Sótano, sea por Porrúa. Son 7 libros publicados, 6 de ellos están en impreso y en digital, uno solo en digital. Y pues ojalá que les gusten, que les entren. Bien. Hay que leer. Bueno, pues ya lo saben, y tiene razón Beto Lati, hay que leer y mucho. Nosotros nos despedimos, que es en sintonía de Alex Puesto. Gracias por su preferencia, ya lo sabe. En YouTube, Alex Blanco TV, y en audio lo puede escuchar también, disfrutar si usted va en el coche, en donde esté, en Spotify, en Apple Podcast, todas nuestras distintas plataformas. Gracias por su apoyo, seguimos creciendo y nos vemos en el próximo Alex Puesto. Prime Time, Restaurante y Bar presentó Alex Puesto.